Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a estar iniciando una nueva clase, estudiando de cierta manera una prosecución del contenido anterior, ya que, bueno, en esta parte vamos a estar estudiando un poco de estadística inferencial, se puede decir. Anteriormente en Matemática 1 nosotros estudiamos estadística descriptiva, o al menos gran parte de ella, y terminamos de estudiar estadística descriptiva acá. Todo lo que tiene que ver con medida de tendencia central, medida de posición, que son no central, gráficos, representación, análisis de datos, etcétera. Y bueno, y la parte que faltaba que era medida de dispersión, que se estudia en este curso como tal. Entonces, posteriormente estudiamos todo lo que tiene que ver con teoría de conjuntos, permutaciones, probabilidad condicionada, no condicionada, probabilidad clásica, etcétera. Y ahora viene la parte de meterlo en otra parte estadística que se llama estadística inferencial, que nos permite hacer inferencia de los datos, que nos permite hacer suposiciones que quizás no están ahí de una forma evidente o descriptiva y podemos hacerla mediante extracción de información. En esta parte nosotros vamos a unir un poco la estadística inferencial con la probabilidad y un poco de estadística descriptiva. No vamos a estudiar, por supuesto, toda estadística inferencial, vamos a estudiar ciertas distribuciones, que van a ser dos. Respecto a variable aleatoria discreta, está la distribución binomial, y respecto a variable aleatoria continua, está la distribución normal. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta clase y en la otra. Así que eso, nosotros vamos a comenzar primero que nada estudiando la variable aleatoria discreta. Em, y posteriormente vamos a estudiar distribuciones, que necesitamos una breve base. Entonces, variable aleatoria discreta. Entonces, em, una variable aleatoria discreta se puede definir como em, una serie de experimentos discretos a los cuales nosotros le vamos a asignar cierta probabilidad. em, de una forma bien resumida, ¿ya? Recordemos que discreto en general uno se refiere a cantidades finitas, por ejemplo, número de hijos discreto, el número de años está por ahí nomás. Bueno, si consideramos la edad como un número entero, sí. El número de extremidades, cantidad de dedos, etcétera. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos sea epsilon un experimento aleatorio que posee espacio muestral, y este espacio muestral pongamos que sea omega. Entonces, nosotros vamos a decir, sea la variable aleatoria x, tal que, no sé, x vaya desde este espacio muestral a los números reales, a los que nosotros les vamos a asignar un elemento, ¿ya? Asignando a cada elemento w que pertenezca a los reales, ¿ya? Entonces, de cierta manera, lo que nosotros estamos intentando acá es generar una especie de función con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, si nosotros representamos esto, por ejemplo, acá tenemos el espacio uno.
Y acá tenemos el espacio 2, otro conjunto. Ya. Entonces, si uno tiene eso y uno dice, ya, perfecto, este va a ser omega y ese va a ser el recorrido de la función, entonces nosotros esto le vamos a asignar una preimagen, omega y, no sé, x de omega, porque dijimos que x va a ser la variable que íbamos a estar asignando. Va a ser x tal que de omega vaya hacia x evaluado en omega. Entonces, eso es una variable aleatoria, ¿ya? Em, Vamos a seguir definiéndolo un poco más y van a ver que va a quedar súper claro. Esta es, de hecho, la definición de variable aleatoria, ya que estamos generalizando, para después comprender el caso discreto. Entonces, uno dice, así sea, por ejemplo, A, un suceso que pertenece al espacio muestral W y B, un elemento tal que B también pertenezca al recorrido de esta variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que salga B nosotros lo vamos definiendo de la siguiente manera. Entonces uno dice, la probabilidad de que en esta variable aleatoria salga B va a ser la probabilidad de la imagen de A, tal que A vaya desde este espacio que pertenece hacia omega, hacia X omega que pertenece a B. ¿Ya? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos definiendo variable aleatoria. Entonces, con esto, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es un suceso que nosotros vamos a seleccionar como tal de un espacio que le vamos a asignar una cantidad correspondiente, tal cual si fuera una función. En base a eso, nosotros lo podemos categorizar. Entonces, si X es una variable aleatoria, nosotros podemos decir lo siguiente. Uno, el rango, o sea, el recorrido de esta variable aleatoria, puede ser un conjunto finito o un conjunto infinito, pero que nosotros podamos numerar. Si nosotros nos encontramos en ese caso, que el rango es un conjunto finito o infinito numerable, entonces X, que sería la variable aleatoria, es discreto. O sea, opera en un espacio discreto como tal. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, em, porque al lanzar una moneda nosotros estamos definiendo, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda. Al lanzar una moneda, nosotros estamos definiendo, por ejemplo, no sé, X es igual al número de caras obtenidas. Ya. Esa va a ser la variable aleatoria que nosotros vamos a definir. Bueno, en este caso discreta. Va a ser el número de caras obtenidas. Entonces uno dice, lanzamos una moneda, entonces, ¿qué es lo que puede pasar respecto al recorrido?
pueden haber dos situaciones, sale cara o sale sello. Si sale cara, perfecto, es de uno, porque es lo que sucedió. Pero por tanto, si sale sello, no sucedió el evento. Entonces se le asigna una probabilidad de un resultado correspondiente, ¿ya? Y por otra parte, también nosotros podemos decir lo mismo. Si el rango em, es un conjunto infinito, no numerable, a este se le suele llamar conjunto denso. Si el conjunto es denso, es que nosotros no podemos intentar numerarlo, ¿ya? Porque es infinito. Si ocurre eso, la variable aleatoria es continua, ¿ya? También vamos a dar un ejemplo. A ver, un ejemplo. Em, no sé, pongamos nosotros, medimos el tiempo en horas que demora un estudiante en rendir una prueba. Em, X es igual al tiempo que demora un estudiante en rendir la prueba. Ya. Entonces, nosotros pongamos que la prueba tiene una duración de 2 horas. Entonces uno dice, perfecto. O como en la país. Esta prueba tiene una duración entre 0 y 2 horas un cuarto. Ya. Y ahí nosotros decimos que este conjunto es infinitamente numerable. Claro, hay aproximaciones para poder contar el tiempo, por ejemplo, con un cronómetro, etcétera. Pero ahí tenemos muchos problemas, por ejemplo, el cronómetro lo tenemos contando en minutos, en segundos, milisegundos, microsegundos. Y ahí podemos notar que tenemos muchos problemas respecto a cómo nosotros vamos a terminar de contar. Si es que lo contamos con minutos, sí, igual lo podemos trabajar como una parte entera. Si decimos que 60 minutos es 1 hora, podemos empezar a contar los minutos como uno en uno. Pero si decimos en segundos, los milisegundos, entonces ahí tenemos problemas. En este caso se puede considerar continua, dependiendo del marco. Ya. Entonces, dicho esto, nosotros ya sabemos que es una variable aleatoria, sabemos que la variable aleatoria va a ser la variable que nosotros vamos a estar midiendo, que es de índice aleatorio, que puede ser discreto o continua, y que también va a tener una salida, o sea, un recorrido, que ese recorrido puede ser discreto o continuo, ¿ya? Entonces, variable aleatoria, una medición. Ahora, ya que nosotros conocemos y pudimos aprender muy bien qué es la variable aleatoria y podemos ver que se relaciona un poquito con una función, podemos entrar a estudiar lo que se conoce como variable aleatoria, variable aleatoria discreta. Ya, entonces, ¿por qué nosotros estamos estudiando que sea discreto continuo? Porque para el cálculo de probabilidades, este tipo de cuantificación es fundamental para nosotros empezar a separar las distintas categorías de variables a tratar, ya que si bien comparten esta teoría, ambas son variables aleatorias y ambas van a ser distribuciones como modelos probabilísticos en común, su determinación va a ser distinta a cómo se van a comportar. En este caso, em, puedo poner algunos ejemplos acá de distribuciones. Ejemplo de distribución. Voy a dibujar unos tipos de distribución para que ustedes vean a qué se asemejan esto. Por ejemplo, podemos tener la distribución normal.
que es un tipo de variable aleatoria continua, que se comporta de forma simétrica respecto a un eje, que lo vamos a estar estudiando en otra clase. La binomial se parece bastante, ¿ya? Por eso es que nosotros estudiamos estas dos. Pero la diferencia es que la binomial, si bien tiene valores, estos no son continuos, estos son discretos. Entonces, se fijan, por ejemplo, acá nosotros tenemos datos, tenemos continuidad entre los datos también, tenemos valores continuos acá, igual que una función. En cambio, acá nosotros tenemos datos discretos y tenemos valores discretos determinados. La distribución de Poisson también se puede considerar en un tipo de variable aleatoria discreta. La diferencia es que esta parte un poquito más inclinada, se va levantando y cae de inmediato. Em, la distribución de Poisson se parece mucho a la del logaritmo natural, que de hecho la del logaritmo natural es bien parecido. También van a tener distribuciones como las beta, distribuciones como las gamma, pero en general estas son como las fundamentales, la normal y la binomial. Entonces, si se fijan, nosotros ya sabemos básicamente que en estadística vamos a tener un dominio, que ese dominio lo conocemos como la variable aleatoria, que puede ser continua o discreta. Vamos a tener un recorrido, que puede ser también continuo o discreto. Y vamos a tener, si se fijan, todo esto lo describen funciones, a pesar de que esto no se vea, es que esto, y esto nosotros lo vimos en funciones como tal, a esto se le conoce como función, a esto se le conoce como sucesión, que básicamente, entre comillas, viene siendo como una función de variable discreta. Porque la sucesión como tal, por ejemplo, si la función se comporta de esa manera, la sucesión va a ser bien similar, pero respecto a puntos. Va a tener valores discretos como tal. ¿Ya? Em, entonces, por fines prácticos le vamos a decir funciones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos estudiar? Justamente esto, ¿qué es lo que está pasando acá con esta distribución? Y hay algo que se llama y se conoce como función de probabilidad. Entonces, primer índice que vamos a estudiar, función de probabilidad. Ya. Entonces, em, al igual que función de probabilidad, nosotros vamos a empezar a definir elementos y después vamos a construir encima. Entonces, sea x una variable aleatoria discreta, em, tal que x está formado por ejemplo, un x1, un x2, punto, 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 hasta un xn, por ejemplo. Que por fines prácticos esto le vamos a decir xy, para todo y igual a 1, 2, punto, 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 hasta n. ¿Ya? Entonces, y sea un recorrido de x, su recorrido. Entonces, nosotros a cada resultado posible de esta variable aleatoria discreta, le vamos a asignar una probabilidad. Entonces, a cada se le asigna una probabilidad. Y esto depende netamente del suceso que sea.
Entonces nosotros podemos decir que esta probabilidad es lo mismo que decir la probabilidad cuando x, o sea, la variable aleatoria x es igual a x sub i, chiquito. X sub i, recordemos que es ese, ¿ya? O sea, a cada valor nosotros le vamos a estar asignando una probabilidad distinta. En base a esto, se cumplen dos cosas. Uno, la probabilidad de que ocurra un suceso xy siempre es mayor o igual que cero. Para todo y igual a 1,2, punto, punto, coma n. Dos, nosotros vamos a decir la sumatoria de todas las probabilidades van a ser igual a uno hasta n. De ahí igual a uno. La probabilidad de xy van a ser igual a uno. O sea, la probabilidad de uno, del otro, punto, 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 hasta la probabilidad de ese. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir lo siguiente, que esta variable aleatoria discreta, xy, se le asigna una función de probabilidad a cada elemento, donde esto se puede escribir así. Pero también en el plano recordemos que se puede interpretar como xy, la probabilidad de xy, porque son puntos en el plano. A P se le llama función de probabilidad. Y eso es importante destacar, ¿ya? Entonces, esto contempla la probabilidad individual de cada elemento. Entonces, al igual que nosotros tenemos la función de probabilidad, también vamos a tener la función de distribución, que la función de distribución es la acumulación de la función de probabilidad solamente. Así, la función de distribución es la acumulación de las probabilidades individuales. O sea que esto uno lo puede anotar, bueno, función de distribución en general uno lo suele anotar con una F. La probabilidad de que X sea menor o igual que un evento X sub I. O sea, la acumulación de, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor o igual que X sub n menos uno. La probabilidad de S más S, punto, 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 a S menos S. Porque S no se contempla, porque lo dijeron XN menos uno. Entonces esto sería lo mismo que la sumatoria de las probabilidades hasta un n marcado por un xy, tal que xy sea menor que x, o menor o igual. ¿Ya? Si bien yo sé que esto se ve un poco raro, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque esto es lo que uno conoce como la suma de todas las probabilidades. Recordemos que en probabilidad, cuando uno lo estaba estudiando, esto cumple con propiedades. Porque cuando uno está estudiando probabilidades, uno decía, la probabilidad está entre cero y uno. La diferencia es que acá nosotros le estamos asignando probabilidades entre cero y uno. Acá se va haciendo la acumulación entre cero y uno. También se cumplen algunas propiedades fundamentales, tal que la probabilidad de que salga A, o sea, la probabilidad de que ocurra un suceso que esté entre A y B, va a ser lo mismo que la probabilidad de que X sea menor que B, menos la probabilidad de que X sea menor que A. O sea, f de B menos f de A.
Voy a hacer un gráfico para el número 2 abajito, ¿ya? Y 3, la probabilidad de que sea x menor que a es lo mismo que uno menos la probabilidad de que x menor que a, uno menos la función de a, función acumulación de a. Ya miren, em, la 2. Voy a hacerla con este dibujito. O no, con este. Sí, vamos a tratar con él. Gráficamente, la propiedad número 2. Entonces, uno puede estructurarlo de esta manera. Ya. Y pongamos que este sea x y este sea la probabilidad de que salga x sub i. Y ese sea x sub i. X1, X2, X3, X4, X5, 6, X7. Ya. Entonces, la segunda propiedad me dice que la probabilidad está entre dos valores. O sea, que quiere la probabilidad de que, por ejemplo, la probabilidad de que esté entre X2 y X5. ¿Se fijan? De que esté entre X2 y que esté entre X5, que bueno, en este caso sería lo mismo si uno lo anota así. Ahora sí. Es como que uno estuviera diciendo que la probabilidad tiene que residir en estos valores. O sea, quiere la probabilidad justo que está ahí. Ahí está mi probabilidad. Entonces, ¿cómo uno puede decir esto? Como dijimos arriba, era la probabilidad de todo este evento menos S. O sea, toda esta acumulación menos S. Y justamente nos va a quedar esto. Y de hecho, eso es lo que se intenta hacer ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? La probabilidad de que x sea menor o igual que 5, o sea que x5, menos la probabilidad de que x sea menor o igual que x1. Bueno, que en este caso, como un caso súper específico, podríamos decir que es igual a x1. O también podría haberse escrito que sea estrictamente menor que x2. Eso es lo que estábamos diciendo. Y respecto a la acumulación es lo mismo. Uno puede decir, tenemos toda esa acumulación menos esta acumulación. Y ahora, esta pregunta, la 3, que la voy a hacer con color rojito, nos quiere decir la probabilidad de que x sea menor que a. Esto yo lo escribí así a priori, ¿ya? Pero se puede escribir así. O que a sea mayor que x, porque eso también es un enfoque. Podríamos decir que queremos obtener la probabilidad de estos dos. Ah, si queremos la probabilidad de esos dos, podríamos decir uno, no, este es 3 y este es 2. Podríamos decir a priori la probabilidad de que x sea menor que a. O sea, que a sea mayor que x. Entonces podríamos decir que sería la probabilidad total, o sea, la probabilidad de x1 más punto, 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 más la probabilidad de x7, la probabilidad total, menos la probabilidad de todo esto hacia abajo. La probabilidad de que salga x1 más punto, 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 hasta la probabilidad de que salga x5. Y eso lo dejaría solamente con x6 y x7. O sea, tendríamos esas dos probabilidades ahí.
que sería lo mismo que 1 menos la acumulación hacia abajo. Y tendríamos solamente eso. Ya. Eso es lo que intentamos decir a priori. ¿Ya? Em, Ahora, si se fijan hasta el momento, nosotros hemos hablado de dos tipos de probabilidades. Hemos hablado de la función de probabilidad y la función de distribución. Pero gráficamente, ¿cómo se ven esto? Entonces, función de probabilidad y distribución se ven de la siguiente manera, no son iguales. ¿Ya? De hecho, la función de probabilidad uno ya la anotó arriba. Esa sería la función de probabilidad binomial. Pero yo lo voy a hacer un poco más prolongado para que vean realmente cómo es. Entonces, que uno tiene una variable aleatoria discreta y la probabilidad que se le asigna a cada uno. Vamos a tener 5. Punto, punto, punto. O no muy poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. XN. Ya. Entonces a cada uno de estos nosotros le podemos asignar una probabilidad. Por ejemplo, ahí uno tiene la probabilidad en x1. Acá uno tiene la probabilidad en x2. Acá uno tiene la probabilidad en x3. Acá uno tiene la probabilidad en x4. Acá uno tiene la probabilidad en x5. Acá tienen la probabilidad en x6. Y ahí puede haber muchas probabilidades hasta que lleguemos a esta. Hasta la probabilidad en xn. Ya. Se fijan, la curva es más o menos así. Esa es la función de probabilidad. Y por otra parte tenemos la acumulación de cada uno de estos valores. Si se fijan en estos valores no va a variar tanto, pero acá se va a disparar la función. Y tenemos la función de distribución, que sería la acumulación de la función de probabilidad. X sub i y f de x sub i. Entonces, em, vamos a tener un punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 xn. Ya. Entonces, se fijan, aquí no va a tener ningún cambio. Sigue siendo función en x1, pero ahora sí se le suma a esa distancia, a esa. Sabe que va a llegar acá. Va a tener esa acumulación acá. Posteriormente a la tercera, la cuarta, la quinta. Y aquí va variando menos, porque es súper chiquitita la distancia. O sea que esta crece y es algo así. Por eso que se llama distribución, porque se va acumulando. Punto, punto, punto. Entonces, función de distribución. Entonces, de cierta manera, nosotros podríamos resumir esto diciendo que la función de probabilidad es una función que le asigna una probabilidad a cada valor discreto. Y la función de distribución es una función que va acumulando valores discretos. Fijémonos en eso y fijémonos en eso. ¿Ya? Uno asigna valores para cada uno y el otro los va acumulando. Em, ya. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? La gracia es que las funciones de distribución discreta en general suelen tener muchos comportamientos asociados.
porque hay muchos fenómenos que se pueden describir con esto. Por ejemplo, lanzamientos dicotómicos, en dados como tal, bueno, eventos discretos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que esto cumple con algunas propiedades. Em, Hay una propiedad súper importante que se le conoce como esperanza o valor esperado. Ya, la esperanza o valor esperado se define de la siguiente manera. Bueno, se nota como U de X o E de X, que es básicamente la suma de todos los valores pertenecientes a esto, de cada valor individual por su probabilidad asignada. Eso sería la esperanza. ¿Qué representa gráficamente? Es un valor promedio o una medida representativa del conjunto tras realizar una determinada cantidad de experimentos, que es más o menos el valor que deberíamos esperar tras realizar, no sé, 100 experimentos. Es bien parecido a la media, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería su interpretación? Fíjense, estamos con la función de probabilidad. Perfecto. Y lo voy a volver a destacar acá. Función de probabilidad, no de distribución. Si es de distribución, tenemos que empezar a separar uno a uno. Entonces sería el valor por su probabilidad, más el valor por su probabilidad, más el valor por la probabilidad, más el valor por la probabilidad, y así sucesivamente. Entonces la suma de todos esos valores va a ser el valor esperado. El valor esperado cumple con algunas propiedades de linealidad. Entonces, uno, decimos que si K es un elemento constante, entonces el valor esperado de una constante sería esa constante. 2, sí, vamos a cambiar las letras. Si m y n son constantes, entonces el valor esperado de m más n por x, donde x como tal es la variable aleatoria discreta, no podemos separar, miren, así, de n por x. Esto sería e de m, aquí podemos sacar las constantes por linealidad, entonces quedaría n por la esperanza de x. La esperanza de una constante es la constante, entonces sería m, más n por la esperanza de esa variable. ¿Ya? Entonces la esperanza se ve afectada por propiedades lineales y además que la esperanza tiene una estricta relación con la varianza, porque de hecho la varianza de la variable aleatoria discreta es igual a la esperanza de cada variable al cuadrado menos la esperanza total al cuadrado. Es una propiedad súper interesante porque él ofrece una serie de ventajas para poder trabajar con modelos probabilísticos y además que nosotros podemos determinar de una manera súper simple la varianza y así nosotros podemos ver si es que estas escalas son homogéneas, si es que son invariables respecto a la traslación, que la traslación de hecho es esto, la propiedad lineal. Y nada, em, la demostración de esto igual lo podríamos hacer, ¿ya? Em, ya vamos a hacer la demostración. Demostración,
varianza a esperanza o esperanza a varianza. ¿Ya? Entonces, ¿qué uno puede decir? Vamos a partir del siguiente supuesto. Entonces, si la varianza es igual a la esperanza, esto lo voy a escribir con el otro corchete, de el valor, de hecho, esa es la definición de varianza, de hecho, em, el dato menos el promedio. Entonces, en este caso, como la esperanza funciona como una especie de promedio, podríamos decir que sería el dato menos el promedio al cuadrado. Eso es lo que vamos a estar escribiendo. Ya, entonces, y también podríamos escribir la esperanza como mu sub x, como dijimos. Por si es que esto es mucho, podríamos escribirlo de la otra manera. Entonces, si nosotros partimos de este supuesto, vamos a reescribirlo. Esto sería la esperanza de x menos mu de x cuadrado. Em, Fíjense, eso se los transformó en una ecuación cuadrática, o sea, en un binomio. Entonces los va a quedar el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y podemos cumplir con propiedades lineales, como tal, que fue lo que mencionamos. Entonces quedaría e de x cuadrado menos eh, 2x mu de x más e. Y aquí, por conveniencia, ya sí, puedes seguir escribiéndolo así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir acá? Primero que nada, estos son constantes, así que la podemos sacar. Acá igual la podemos sacar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar e de x cuadrado menos 2 mu de x por e de x más mu de x cuadrado por e de 1. Y la esperanza de una constante sería una constante, así que eso es 1. Fíjense que los quedo acá. Eso también lo podemos escribir como mu de x. O escribimos eso como e de x. Eso significa que eso igual tendríamos que escribirlo así. Entonces va a quedar e de x cuadrado menos 2 e de x por e de x más e de x cuadrado. Fíjense que eso sería esperanza al cuadrado. Entonces nos va a quedar e de x cuadrado menos 2 esperanza de x al cuadrado más esperanza de x cuadrado. Acá se lo simplifica con 1. Entonces nos va a quedar que la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado es igual a la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Ya. Bueno, esa es la demostración. Em, ya, estas son propiedades. Recuerden que estas son propiedades que se van a deducir de la función de probabilidad. Hay otra cosita que quiero repasar, que se llama el experimento de Bernoulli, que es bien interesante. Em, lo vamos a escribir acá abajo. Si bien nosotros lo habíamos mencionado ya anteriormente, lo vamos a volver a repasar. El experimento de Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta basada en un modelo dicotómico con categorías determinadas. ¿Ya? ¿Qué contempla el experimento de Bernoulli? Contempla un experimento dicotómico, un experimento
dicotómico, donde P es probabilidad de éxito y podríamos decir que también N es el número de ensayos, ¿ya? Em, También número de ensayo también se le dice frecuencia, así que queremos decirlo de otra manera. También podemos decir y K es la probabilidad de éxito a lo largo de la frecuencia. Ya, fijémonos. Primera instancia, P es distinto a K, porque P es la probabilidad de éxito del experimento. Por ejemplo, no sé, si uno tiene un dado y ese dado uno quiere que salga un 2, entonces uno tiene uno de 6, tiene una cara sobre 6 para que salga un 2, o sea, la probabilidad sería un sexto, probabilidad de éxito. Y si uno hace, por ejemplo, 10 repeticiones y en 2 le achunto o en 3 de las 10 veces que lo tiré, 3 veces me salió una cara de 2, entonces eso es la probabilidad del éxito a lo largo de la frecuencia, ¿ya? Y n en este caso sería 10. También se designa por q la probabilidad de fracaso. ¿Cómo así? Por ejemplo, q sería uno menos p, porque p es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿qué contempla el experimento de Bernoulli? El experimento de Bernoulli contempla la posibilidad de determinar el éxito en el experimento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dijo Bernoulli? Dijo, perfecto, la probabilidad de que x sea igual a un valor k, o sea, de éxito, es igual a la combinación de n sobre k. Recordemos que esto sería n factorial por k factorial por n menos k factorial de las probabilidades de éxito por las probabilidades de fracaso. Que esto sería, recordemos, lo mismo que q. Y n menos k sería la cantidad de veces que voy a fracasar en el experimento. Esto recibe otro nombre que se conoce como la función de probabilidad binomial o función de Bernoulli. ¿Ya? Esto es súper importante porque, de hecho, si se fijan, esto está como función de probabilidad. También podríamos escribirlo derechamente como una función de distribución de Bernoulli. Entonces, asimismo, podríamos designar esto como f de x, la probabilidad de que x sea menor o igual que k, o sea, la sumatoria de n de k igual a 0 de n sobre k por p a la k por q a la 1 menos k. Y esta y así sería la función de distribución binomial. Entonces, en estricto rigor, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo con la función de Bernoulli? Estamos diciendo que si x es una variable aleatoria discreta, entonces podríamos decir que x distribuye de manera binomial
según una cantidad de intentos y una cantidad de éxito, ¿ya? Eso de acá sería la notación para esto. Si ustedes ven eso, automáticamente significa eso. Y esto igual cumple con propiedades, ¿ya? Esto cumple con propiedades. ¿Qué propiedades? Primero que nada, la esperanza. La esperanza se determina como la cantidad de la frecuencia por la cantidad de éxitos. Y asimismo podríamos sacar, por ejemplo, la varianza, que sería la frecuencia por la cantidad de éxitos por la cantidad de fracasos. Esa sería la varianza, ¿ya? Ya. Y como distribución para, o sea, como introducción a la siguiente clase, em, voy a pasarle el teorema de Moivre-Laplace. Pero esto es una introducción nomás. El teorema de Moivre-Laplace es un caso particular del teorema central del límite. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que una distribución binomial tras n experimentos sucesivamente y entonces una distribución binomial, recuerden que esto es lo mismo que decir x distribuye de manera binomial, con una cantidad infinita, con n de... Bueno, en fines prácticos en general uno puede decir que con mayor o igual a 30 intentos o 30 ensayos en este contexto, em, con n mayor o igual que 30 estas variables aleatorias discretas, son independientes e idénticamente distribuidas. Eso es lo que les dice el teorema de Moivre-Laplace. O sea que si nosotros tenemos una distribución binomial y hacemos más de 30 intentos, estas variables aleatorias discretas son independientes entre sí y son idénticamente distribuidas, o sea, distribuyen de manera simétrica. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si se cumple esto, entonces su comportamiento se aproxima a un comportamiento normal. ¿Qué significa esto? Que si x distribuye de manera binomial y n es suficientemente grande, entonces esa distribución binomial ahora va a distribuir de manera normal. O se aproxima a un, de hecho en este caso sería se aproxima a un comportamiento normal. ¿Qué tiene que se aproxime? Que aquí uno tiene propiedades. Y en especial uno tiene esas dos propiedades. Entonces recordemos que la varianza se podía escribir, esperanza era la siguiente. Era una tendencia a una media, tal que la esperanza es de la forma n por p. Recordemos que la varianza se escribe así. Y si uno le aplica raíz, sería la desviación estándar. Sería n por p por 1 menos p. Entonces, estas dos propiedades me permiten distribuir de manera normal a binomial. ¿Ya?
Por ejemplo, si yo estoy en binomial y estoy con lo siguiente, por ejemplo, acá, 2x3, punto, 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 x0. Ya, por ejemplo, estoy con eso. Ya, aunque ese sea el comportamiento binomial. Entonces, distribución binomial. Esa misma distribución yo puedo hacer que tienda a un comportamiento normal con una cantidad enésimo de experimentos. ¿Para qué? Para que este comportamiento de todas esas variables acá distribuyan de esta manera. ¿Respecto a qué? Respecto a la media, que en este caso sería la esperanza, y se va prolongando con desviaciones estándar. Eso. Ya, esto lo vamos a dejar en la siguiente clase y la demostración también. Vamos a hacer un ejercicio y la clase la dejamos hasta acá. Ya, entonces, em, vamos a aprovechar de hacer harto ejercicio porque me acuerdo que esto salía en la PSU y era bien entretenido. Ya, primero, nos dice, los gráficos de la figura adjunta muestran las funciones de probabilidad de las variables discretas x e y. Ya, tenemos función de probabilidad de x y acá también tenemos función de probabilidad, porque de hecho nos está acumulando, son iguales, ¿ya? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto a estos gráficos? Nos dice, cuando la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es menor que la probabilidad de que y sea menor o igual que 2. Recordemos, x en este caso es una variable aleatoria e y en este caso es otra. Em, ya, que x sea menor o igual que 2. Tendríamos todo esto acumulado. O sea, tendríamos 0,2 más 0,5, 0,7. 0,7 es menor que 0,025 más 0,5 sería 0,075. Y eso es erróneo. ¿Ya? La otra nos dice, la desviación estándar de Y es menor que la desviación estándar de X. Propiedades. Para sacar la desviación estándar, recordemos que teníamos la esperanza. Bueno, en este caso era la varianza, después le aplicamos raíz, que sería la esperanza del valor al cuadrado menos esperanza de X cuadrado. Ya. En este caso está complicado porque a priori nosotros no sabemos los valores que va a tener ni cómo está distribuyendo la función. El otro dice, el valor esperado de x es mayor que el valor esperado de y. Vamos a determinar cada una de sus esperanzas. Ya. La esperanza de x sería 0 por 0,5. Recordemos que dijimos que esto iba a ser... sí, ya. Recordemos que dijimos que esto iba a ser el, o sea, la variable aleatoria por su probabilidad. O sea, en este caso sería 0 por 0,05 más 1 por 0,2 más 2 por 0,5 más 3 por 0,2 más 4 por 0,05. Y eso nos daría en 1 por 0,2 sería 0,2, más 2 por 0,5 sería 1, más 3 por 0,2 sería 0,6, más 4 por 0,05 sería 0,2. Y eso nos daría un valor de 2.
y la esperanza de Y sería 0,025, y aquí se repite, así que sería por 0 más 1, más 0,05 por 2, 0,2 por 3, 0,3 por 4, 0,4 por 5. Eso nos daría 0,025 más 0,1, que sería el otro, más 0,6, 0,3 por 4 serían 1,2, y 0,4 por 5 sería 2. Y eso nos daría un valor de 3,925. Así que la alternativa correcta sería la alternativa E, 2. Ya. Eso en general son este tipo de preguntas. En general son súper largas, tienen muchos procedimientos, pero no son complejas. Son entretenidas. Ya. 76 nos dice, en la tabla adjunta, donde se muestra la función de probabilidad, ¿cuál es el valor numérico de la función? Bueno, recuerden que esto es lo mismo que decir una función acumulada en 3. Ya, veamos. Hasta 3 los piden. Así que esto sería la probabilidad de que x sea igual a k1, más la probabilidad de que x sea igual a k2, más la probabilidad de que x sea igual a k3. Eso sería 2 más 3, 2m más 3m más 4m. Sería 7m. Ya. Y eso es todo. Pero no nota la respuesta. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma de todas las probabilidades siempre debe ser igual a 1, que fue lo primero que dijimos. Entonces, sigamos sumando el resto. Sería 7m, 8, 9m, 10m. Por lo tanto, f evaluado en K5 sería 10m. Y recordemos que em, a ver, 2 más 3 son 5, más 4 son 9. Sí, perdón. 9, 10, 11, 12. Ya, 12m. Recordemos que esto tiene que ser igual a 1, porque es la probabilidad total. Entonces, despejando m vale 1 sobre 12. Y ahora sí nosotros podemos saber la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, que sería 9 por m, pero m vale 1 sobre 12. Y eso sería lo mismo que 3 cuartos. Así que sería la alternativa B. Em, ya vamos a hacer algunos más y lo dejamos hasta acá, para que capten un poco la idea. Ya miren, este dice, en una fábrica de cajeros automáticos, la probabilidad de que uno de ellos tenga una falla en su pantalla es de RDS. Para un control de calidad, se seleccionan al azar 10 de estos cajeros de manera independiente. O sea que el total van a ser 10 y la falla va a ser RDS. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan una falla en su pantalla? O sea, K es igual a 3. O sea, que lo están pidiendo saber el desperfecto. En este caso nosotros podríamos decir que este sería em, em, ya.
Vamos al teorema de Bernoulli para que vinculemos la materia. Entonces, si nosotros vinculamos la materia, si subimos, acá está, tenemos de n sobre k, o sea, sería 10 sobre 3. Entonces, la función de distribución de Bernoulli sería 10 sobre 3 por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. En este caso me da la probabilidad de fracaso, así que tenemos que tener el número de fracasos, que el número de fracasos sería exactamente 3. Así que sería R sobre S a la 3 sobre éxito. Éxito sería 1 menos RS por la probabilidad de éxito menos fracasos de frecuencia. Entonces sería 10 menos 3, o sea, sería 7. ¿Ya? Eso sería la alternativa A. Ojito con la D, porque decía S sobre R. Y nada, estas son este tipo de preguntas que son bien comunes para esto. 72. Entonces, 72 nos dice, el experimento al azar, en el experimento al azar, un dado común, 3 veces se define la variable aleatoria x como la cantidad de números pares obtenidos. ¿Cuál de los siguientes conjuntos corresponde al recorrido de x? Entonces, me están pidiendo el recorrido de x, pero me dice que lanza 3 dados y que x va a ser la cantidad de números pares obtenidos. Pongamos que al lanzar los dados obtenga en los 3 dados un número par. Pero si en 2 dados obtiene un número par y en uno tiene un número impar, entonces x va a ser igual a 2. Si lo lanzó y obtuvo un número impar y 2 números impares, o sea, los otros 2 dados, tuvo 1. Si en ninguno tuvo par, va a tener 0. Ese sería el recorrido. Sería 0, 1, 2, 3. Alternativa B. Ya, y la última. Esa. Ya también es de modelar, parece. Dice, una librería tiene 50 copias de un libro. O sea que n va a ser igual a 50. Si la probabilidad de vender cualquiera de las copias de este libro en un mes es de 35, o sea, la venta va a ser de 0,35. Por ende, el fracaso va a ser 1 menos 0,35, 0,65. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan exactamente 15 copias del libro en un mes? Ah, ya. Si quiere vender 15 copias. Entonces, n menos k es igual a 35. Y ahí modelamos solamente. Entonces nos va a quedar 50 sobre 15 por P, que sería 0,35, elevado al número de éxitos, por el número de fracasos, elevado al número de fracasos. Y esa sería, ¿qué alternativa de eso? Eso, eso también da. Sería la alternativa B. Y nada, estos son este tipo de distribuciones. Entonces, a modo de recapitulación, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos y comprendimos de una manera súper general que era una variable aleatoria, las clasificamos como discreta y continua. Vimos algunos ejemplos como normal, binomial, Poisson. Vimos función de probabilidad discreta. em, Vimos propiedad de función de probabilidad y vimos función de distribución. Bueno, vimos de forma gráfica un poco las propiedades. em, Vimos la función de distribución y función de probabilidad también. Y llegamos a propiedades como linealidad, valor esperado, el experimento de Bernoulli, que es tan importante también dentro de experimentos dicotómicos. Y terminamos con el teorema de Moivre-Laplace,
donde vimos que si hacíamos una distribución binomial muchas veces, o sea, un experimento muy grande, esta tiende a aproximarse a un comportamiento normal, y vimos la forma de aproximación con el promedio, que en este caso es una esperanza, y desviación estándar, como introducción para la siguiente clase. Y hicimos un par de ejercicios. Así que nada, que les vaya súper bien. Éxito.